Bueno, muy buenos días a todas las colegas y pues ya saben que debido a la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, pues la situación de presencialidad en las universidades y establecimientos educativos pues no va a ser posible. Entonces a raíz de ello pues fue importante y necesario pues hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas que nos facilitan este proceso de formación y continuar con nuestras labores en el trabajo, para el que se nos facilita, y pues también pues, como medio también para desarrollar y el aprendizaje de nuestras profesiones y para ampliar nuestros conocimientos. Bueno, de acuerdo a ello, pues la sección de hoy pues está organizado, digamos, en tres momentos muy específicos. Uno, el primero va enfocado a hacer un recorder y una retroalimentación del ejercicio planteado en la anterior sección presencial. Y también pues mirar en sí, ya llegar al tema central que nos une hoy, que es hablar un poco sobre los fundamentos y principios del diseño universal del aprendizaje y cómo lo podemos de otra manera aplicar o lo podemos manejar en el aula o pues en el diario vivir, en el caso de las mamás o que somos padres, cómo lo podemos entender y comprender de una otra manera a los que tenemos niños y niñas. Y un tercer momento pues está enfocado a un video que les voy a mostrar aquí para comprender un poco más esa situación de la educación y a su vez también como dar un mensaje claro de la importancia de empezar a ver el sistema de educación y la situación del aprendizaje de los niños y las niñas de una manera distinta. Y terminar, y ya finalizando, pues dar unas conclusiones, pero también abrir para el próximo tema, que ya hablaríamos exactamente de la situación de los planes individuales de ajustes razonables PIAR y cómo ellos los podemos implementar o cómo los podemos construir para hacer un manejo adecuado dentro del aula. Entonces, sin más preámbulos, pues damos inicio a esta sección. Eh, Como venimos hablando, pues el diseño universal del aprendizaje DUA pues tiene unos principios y unos fundamentos en que se sustenta, pero antes de ello pues vale la pena recordar lo que realizamos y trabajamos en la sesión anterior. Eh, pues haciendo y recordando, pues en estos términos, esas conclusiones a los que dimos lugar, pues abordamos el tema desde estas seis palabras. Y la idea pues era qué entendíamos o por qué comprendíamos con estas palabras y a su vez qué tienen que ver o cuánto tiene que ver de importancia dentro del planteamiento que nos ofrece el diseño universal del aprendizaje. Ustedes realizaron unos trabajos en sus grupos donde analizaron, discutieron, debatieron sobre la importancia de estas palabras. Entonces, como vemos, recopilando estas seis palabras, pues nos llevan a comprender y entender lo fundamental y lo importante que sería eh, eh, comprender, ¿sí? Y estabilizar estas situaciones en el aula o en la vida diaria. Pues habíamos llegado a unas conclusiones muy específicas en cada uno, en cada uno de los términos, partiendo de que la integral tiene que ver que al ser humano, y en este caso el niño y la niña, hay que verlo desde todos sus ángulos, que no hay que descartar que es un ser holístico y por lo tanto pues tiene una intención y una manera de que lo que esté a su alrededor influye en su formación y en su desarrollo del aprendizaje. Al igual que comprender que vivimos en un país altamente diverso, que somos netamente personas y personas que con diferencias marcadas en torno a lo físico, pero también en frente a cómo nos comportamos a diario. Y eso permite pues marcar, digamos, una situación que nos difiere del uno y del otro. Y además pues que Colombia pues es un país netamente diverso, ¿sí? Somos pluriculturales, somos multidiversos, ya pues se debe también a la radiografía de nuestro país, ¿sí? A nuestra geografía. Somos
que para un país donde tenemos todos los pisos térmicos, entonces ahí de eso pues las costumbres y los modos de vida son diferentes en cada uno de ellos. Además pues que comprendemos también que tenemos varias etnias, tenemos afrocolombianos, tenemos indígenas, tenemos campesinos, ¿sí? Y pues de esa manera genera una situación de que tenemos que fijarnos siempre en la diversidad como un medio para también comprender y entender cómo es el mecanismo propio para brindar educación. Y todo ello pues se ve o se evidencia de cómo lo podemos aplicar en el aula. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que toda esta variedad, toda esta diversidad, toda esta situación, cómo organizamos esos temas de inclusión? ¿Sí? Cuando hablamos de inclusión es poder que las personas se sientan de una manera bien, ¿sí? Y alegres en el espacio donde se encuentran. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de la diversidad, la diferencia que existe, sean tratados como iguales. Y ahí es donde viene el término de igualdad, que igualdad es que nos traten a todos por iguales, tenemos acceso a las mismas cosas, a los mismos derechos y por lo tanto pues merecemos ese trato. Y equidad, pues de acuerdo a toda esa situación, pues no todos tenemos tenemos las mismas condiciones y no tenemos las mismas capacidades de poder lograr lo que queremos. Algunos demoramos más, otros nos demoramos menos y eso requiere que nosotros tengamos en cuenta y que debemos garantizar esa equidad en esa situación. Entonces, a raíz de eso, pues miramos que esas palabras nos ayudan a entender un poco más allá de lo que consiste el DUA. Que a manera de conclusión y para determinar esa situación de que el de los derechos, el diseño universal de aprendizaje nos permite ver dos campos dentro de los términos de inclusión, por un lado, pero también los términos de igualdad y equidad. Pues igualdad, entendiéndola como la, o sea, como la manera o la forma de que todas las personas deben recibir lo mismo. ¿Sí? Y hablábamos evidentemente de las leyes, que las leyes son creadas para todos y establecidas para todos, porque todos estamos ahí. Y en cuestión de los derechos son para todos y las mismas oportunidades van para todos. Pero ¿cómo se define esa situación de igualdad para que realmente sea justa? Eso se define cuando hay equidad. Pero cuando vemos la equidad como con justicia social. ¿Eso qué quiere decir? Que la equidad es dar a cada uno lo que necesita. Como decía antes, a veces algunos nos demoramos más, otros tenemos la facilidad de poder hacer las cosas mucho más rápido, pero algunos necesitan más tiempo, ¿sí? Y necesitan otras dinámicas para poder alcanzar lo que desea. En ese caso, pues, eso quiere decir que la equidad es dar a cada uno lo que necesita. Si hablamos en cuestión de oportunidades, pues algunos tienen mucha facilidad y puede alcanzar y acceder a los servicios de una manera sin tantos obstáculos. Otros necesitan pasar otros estilos de barreras y otras situaciones para poder lograr lo que desea. Entonces, por eso es importante que algunos necesitamos menos, otros necesitan más, entonces la equidad va en esa línea. Entonces, dar a cada uno lo que necesita para poder que también acceda a las mismas oportunidades y goce de los mismos derechos que tenemos los demás. Entonces, mirando en esa perspectiva y como manera de conclusión, eh, miramos que el diseño universal del aprendizaje pues, es un compendio de metodologías, didácticas, saberes, experiencias que deben partir desde reconocer y aceptar y valorar que todos tenemos las mismas garantías, goce y disfrute de derechos que permitan que pues, la igualdad de oportunidades y una vida en condiciones de dignidad para todos. Em, Como veníamos antes, entendiendo que la igualdad es determinada, que es para todos y de manera universal, y la equidad se toma en condición de justicia y cerdo social, es decir, que dar a cada uno lo que se necesita. Y es ahí donde las instituciones educativas o las organizaciones que se dedican a la educación juegan un papel fundamental e importante, que en la organización, en la puesta en la práctica pedagógica, permita desarrollar el aprendizaje de una manera que pueda llegar a todos, entendiendo que cada niño o niña pues tiene una realidad y viene un contexto diferente y diverso. Y es ahí donde el diseño universal del aprendizaje nos brinda algunas herramientas necesarias que nos permiten la inclusión y las adecuaciones necesarias a nivel curricular. Pues hablábamos que en el campo educativo es necesario que cuando identificamos esas situaciones
de aprendizaje en el aula, por ejemplo, dificultades, barreras que nos impiden a llegar a una educación favorable, pues el DUA es una estrategia educativa que nos permite de una otra manera equiparar y de una otra manera eliminar esas barreras y lograr que la educación o la formación que demos llegue para todos sin distinción y sin reconocer y reconociendo que todos podemos lograrlo. Entonces la alternativa del DUA pues, se convierte en ese insumo para nosotros. Es así que en esta sección pues nos vamos a enfocar para comprender un poco más allá y por eso es importante pues reconocer y de una otra manera pues comprender cuáles son esos fundamentos teóricos y esos principios en que está consagrado el derecho universal del aprendizaje. Para ello pues es importante pues entender y comprender la perspectiva y dando respuesta a estas dos preguntas. Una, que me parece la más fundamental y importante, porque de ahí parte la comprensión y por qué el DUA el Derecho Universal del Aprendizaje, es el diseño universal del aprendizaje es cómo aprenden los niños. Si sabemos, si entendemos y comprendemos cómo son el proceso del aprendizaje de los niños, pues de una otra manera vamos a tener las líneas, vamos a conocer sus intereses y sus necesidades para poder generar las prácticas pedagógicas y metodológicas que debemos al lugar. Y de ahí, pues podemos responder esta siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan que todos los alumnos aprendan en la escuela? Bien, partiendo de ello, pues sabemos que el DUA, como lo he reiterado aquí desde que iniciamos esta conferencia, pues el DUA es una estrategia metodológica y estratégica eh, que tiene como propósito brindar estrategias que permitan incluir el diseño universal del aprendizaje en los procesos pedagógicos. ¿Con el fin de qué? Pues que se pueda desarrollar el aprendizaje de una manera equitativa e igualitaria para todos. Entonces es ahí donde el DUA, pues como diseño universal del aprendizaje, tiene, tiene sus inicios desde, desde el diseño universal desde una vista arquitectónica. Inicialmente se pensó desde ahí, que las personas, los seres humanos, pues de manera cumpliendo con esa parte universal, pues podríamos acceder a todos los espacios y entornos donde nos movemos. Entonces las construcciones, las edificaciones, todo lo que tiene con infraestructura, tiene que ir adecuada y acorde a las necesidades del ser humano. En este caso, pues la situación de facilitar la movilidad y acceder a los espacios que en el ser humano donde está. Entonces, por eso muchas adecuaciones arquitectónicas van enfocadas hacia la posibilidad de accesibilidad de la movilidad sin barreras de las personas. Y pues en el hábito o en el ámbito educativo, el DUA actúa para eliminar esas barreras que impiden que el desarrollo del aprendizaje. Él se enfocaba a que se deben hacer adecuaciones pertinentes y necesarias que permitan a todos y sin ningún tipo de barrera el desarrollo del aprendizaje. Además, pues que este apropia conceptos básicos relacionados con el campo de la neuroeducación, ¿sí? Que nos lleva y nos permite pues comprender de una u otra manera cómo aprenden los niños. Entonces hay que ver cómo el DUA es una estrategia metodológica y educativa que se basa en los fundamentos científicos de la neuroeducación a partir del interrogante de cómo aprenden los niños, ¿sí? Entendiendo o más bien comprendiendo que el término neuroeducación como base de las ciencias de la educación y que determina cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprende nuestro cerebro, busca que aplicar todo lo que se sabe acerca de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral al ámbito escolar. Entonces, la neuroeducación es digamos, un enfoque
que nos permite, por un lado, tener en cuenta de cómo nuestro cerebro aprende y a raíz de ello qué estrategias, qué didácticas podemos desarrollar para estimular el cerebro en el ámbito escolar. Entonces ahí donde aparece el término Derecho Universal del Aprendizaje, que se enfoca en tres líneas muy claras y que y gracias a la neuroeducación, a todos los procesos científicos generados en el conocimiento de cómo aprendemos los seres humanos, pues se determinaron tres estilos de aprendizaje: el kinestésico, el visual y el auditivo. Entonces, reconociendo de que no todos los seres humanos aprendemos de la misma manera, que algunos aprendemos más por el movimiento, otros aprendemos más de lo que vemos y otros pues aprendemos más de lo que escuchamos. La idea es que los niños y las niñas, en estos términos, hay uno que tiene más desarrollado, se le hace más fácil aprender de acuerdo a su estilo, pero eso no quiere decir que los tres no se puedan desarrollar. Los tres se pueden utilizar, se pueden aplicar estrategias didácticas, pedagógicas que nos permitan estimular los tres estilos de aprendizaje, como una manera de poder que en el ámbito educativo los podamos utilizar de una manera de que todos puedan llegar al aprendizaje. A algunos se les va a dificultar porque algunos tienen más desarrollado uno que el otro, pero eso no quiere decir que lo pueda lograr. Entonces, el diseño universal del aprendizaje parte como una estrategia para enseñar en la diversidad y busca aumentar las oportunidades de aprendizaje por medio del diseño e implementación de actividades, en este caso, pues cómo se desarrollan las clases, capaces de atender los tres estilos de aprendizaje. Entonces, el kinestésico, el visual y el auditivo. Se sabe que en el campo educativo, el docente se enfrenta a cada una serie de diversas situaciones, realidades y mundos y contextos que hace uno más complejo nuestra práctica pedagógica. Lo que venía diciendo, eh, cada ser humano, cada niño y niña, pues es un mundo diferente, tiene un contexto diferente donde se desenvuelve y eso hace aún más complejo nuestro ejercicio educativo como docente, porque sabemos que para generar un proceso educativo que sea acorde y que sea realmente que busque que el ser humano aprenda y desarrolle su aprendizaje, pues primero hay que entenderlo. Y para entenderlo, pues hay que saber en qué contexto y en qué dinámicas se desenvuelve. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues debe partir de conocer las particularidades, eh, los intereses y las necesidades que el niño necesita para el aprendizaje de cada niño. Lo que reconociendo y conociendo estos intereses y estas necesidades permitirá que establecer estrategias acordes para cumplir y suplir las necesidades educativas a nivel individual y colectivo y a su vez pues que estén enmarcadas en los lineamientos curriculares. ¿Eso qué quiere decir? Que el docente pues que debemos tener la habilidad y la capacidad de poder articular, ¿sí?, todos estos conceptos y ponerlos en práctica. Es un reto y nos lleva a que nosotros como docentes nos replanteemos la situación de cómo podemos manejar una clase con enfoque DUA, comprendiendo de que sí es importante tener en cuenta los tres, los tres estilos de aprendizaje. Eso nos invita a que las actividades y las planeaciones que realicemos debe estar enfocada en los tres estilos de aprendizaje. Si no adecuamos, si no articulamos esta situación, pues va a ser muy difícil poder tener un ejercicio equitativo e igualitario a todos en un aula de clase. Bueno, esto nos lleva a entender cómo aprenden los niños y qué estilo de aprendizaje predomina en nuestra aula. Entonces, a raíz de eso, de entender y comprender cómo aprenden los niños y qué estilo de aprendizaje podemos utilizar como herramienta para llegarle a todos y todas. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante dentro del aula, el docente, eh, en su ejercicio y en su práctica pedagógica,
pues llegue a identificar cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en el aula, con el fin de ello de que podamos facilitar y realizar nuestras planeaciones y nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, de esta manera, pues entender cómo aprenden y qué estilo de aprendizaje predomina en nuestro aula permitirá avanzar y lograr un desarrollo del aprendizaje acorde a los intereses y necesidades de cada niño. De esta manera, es importante reconocer que desde la neuroeducación se identifican los tres estilos de aprendizaje que hemos venido hablando: el kinestésico, el visual y el auditivo. Cuando hablamos de estilo de aprendizaje kinestésico, pues vemos que el estudiante aprende con lo que hace. Este tipo de persona piensa y recuerda lo que asocia, o sea, asocia la información a sensaciones y movimientos. Una buena forma de enseñar algo es con experimentos de laboratorio, proyectos de investigación, que podría ser una idea. Y pues los estudiantes con este estilo de aprendizaje necesitan más tiempo que el resto. Pero una vez construido el aprendizaje, una vez adquieren el aprendizaje, es mucho más profundo y difícil de olvidar. Entonces, ¿eso qué implica en las aulas? Que los niños, y lo vemos así, hay niños que se les facilita más el aprendizaje a través del movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita de la práctica. Entonces, eso nos lleva a que nuestras aulas sean ejercicios donde predomine la práctica, donde se le dé la facilidad a los niños y las niñas de poder hacer y construir y elaborar, que como lo dice ahí, esto puede que tarde un poco más en el desarrollo del aprendizaje, pero inmediatamente que se adquiere, pues va a ser muy difícil de que se olvide, y de otra manera pues lograremos que este niño, esta niña pues adquiera este aprendizaje de una manera adecuada. Por el lado del visual, vemos que el estudiante aprende de lo que ve, de lo que visualiza, de lo que pueda eh, utilizar de acuerdo a su percepción. Entonces, aprende mejor cuando leen o ven una información referente de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparecen las guías, donde aparecen los textos, donde aparecen las imágenes, donde aparecen una serie de situaciones que aprovechar esa percepción desde lo visual, pues genera una retentiva en su proceso. Entonces, establecen fácilmente relaciones entre conceptos. Es muy importante la representación gráfica de la información, tamaños, colores y tipografías. Entonces, un niño visual, ¿cómo lo detectaríamos? Pues que se le facilitaría la aprendizaje, por ejemplo, viendo videos, utilizando imágenes que representen algo significativo para él. Entonces, aquel niño que desde su estilo de aprendizaje, desde lo visual, pues necesita mucha interacción con el medio. Me explico, pues necesita muchas ayudas visuales, entonces quiere decir que necesita muchas imágenes, muchas gráficas que le va a permitir de una otra manera pues comprender y entender, y de esta manera pues desarrollar su aprendizaje. Ya hablando del auditivo, pues el estudiante, como su nombre lo indica, aprende cuando escucha y cuando explican a otros un determinado tema. Necesitas escuchar su grabación mental para pensar y recordar lo que se enseñó. O sea, es bueno siguiendo instrucciones. Y eso es muy fácil de detectar. Hay niños que son muy atentos a la escucha y siempre están pendientes de, de lo que el docente dice, de lo que el docente comparte y hace en el aula. ¿Sí? Entonces, vemos que esta característica o este estilo de aprendizaje pues permite encontrar de una otra manera que los niños y las niñas también necesitan de, de estos espacios para el aprendizaje. Por ejemplo, si se le facilita desde la escucha, pues hay que utilizar grabaciones, hay que utilizar estos medios que permitan que el niño de otra manera pues pueda llegar al aprendizaje. Eso no quiere decir que los tres se puedan trabajar por separado. Yo creo que los tres se complementan y generan una articulación adecuada para generar el desarrollo adecuado en el aprendizaje. Entonces, una de la mejor forma, la mejor manera de crear una clase con enfoque DUA
es realizar actividades que impliquen favorecer y estimular los tres estilos de aprendizaje de manera coordinada, con sentido, con lógica y secuencia. No se trata de hacer actividades separadas por estilo, porque eso sería, digamos, un error. Lo que se busca es lograr que el aprendizaje sea incluyente, pertinente y adecuado para todos. Entonces, si vemos, pues acá, pues como concluye con lo que decíamos, lo que decía anteriormente, eh, los tres estilos de aprendizaje se deben trabajar de manera coordinada y que realmente lleven a que los tres, de una manera lógica y secuencial, pues permita generar el aprendizaje. Cuando hablamos de lógico y secuencial no significa que cada estilo de aprendizaje trabaje algo distinto. Los tres temas o el tema que se vaya a abordar o la actividad que se vaya a abordar debe tener incluidos los tres estilos de aprendizaje. No que cada estilo de aprendizaje trabaje un tema, porque estaríamos incurriendo en un error. Entonces los tres estilos de aprendizaje deben llegar a lo mismo, deben llegar a la misma situación que se quiere abordar y lo que se quiere lograr. Entonces por eso se debe trabajar de manera coordinada. Entonces de una otra manera, para determinar o para ver o cómo vamos a lograr, pues debemos tener una situación de qué manera y cómo podemos abordar estos estilos de aprendizaje. Entonces, para determinar qué tipo de actividades se pueden realizar, es fundamental hacer observación, con el fin de identificar de cómo aprenden los niños en el aula, de cómo aprenden los niños en el aula. Entonces, el docente, en su ejercicio cotidiano, en su ejercicio de su práctica pedagógica, pues debe estar apuesto a observar muy objetivamente los comportamientos y las emociones, de cómo los niños se desenvuelven en el aula. Entonces, en este, pues vale la pena y lo tengan como puntos y elementos claves dentro de la observación. Entonces, es importante que en el aula podamos identificar una serie de factores o determinantes que nos permitan eh, comprender cómo los niños aprenden en mi aula o cómo aprenden en el aula. Entonces, la invitación es que tenemos que mirar, uno, identificar los intereses de los niños. Entonces, hay niños y niñas a los que les encanta ver películas o escribir o hacer poesía. Quizás sean estudiantes visuales. Eso, esos que les gusta escuchar música y bailar puede que sean auditivos. Por otro lado, si la niña o el niño se mueve mucho o le gusta especialmente practicar deporte o tal vez se identifique más bien con un aprendizaje sinestético. Entonces, ¿qué nos invita acá? Entonces, hey, comprender y entender cuáles son los gustos y los intereses de los niños. Entonces, y eso creo que los niños por naturaleza lo demuestran y siempre lo expresan dentro del aula. Por otro lado, pues saber o sobre cómo se expresan los niños, cómo los niños se expresan, cómo los niños eh, expresan sus emociones, cómo los niños expresan lo que quieren decir. Entonces, eh, mientras aquellos niños que tienen un desarrollo de aprendizaje visual se expresan de manera dramática, eh, utilizando gestos y los auditivos utilizan palabras, los kinestéticos pues usan el lenguaje corporal para expresar lo que sienten. Entonces, los que son visuales son ¿qué? Pues dramáticos porque siempre leen, siempre están viendo siempre están pendientes de cómo actúa el otro, ¿sí? Cómo puedo ver y observar lo que me interesa. ¿Bien? Los auditivos pues hablan mucho, o sea, eso quiere decir que el que más hable y el que más eso porque es muy auditivo, entonces hay que fortalecer esa parte, entonces desde lo auditivo, pero aquellos que siempre están moviéndose en el salón, que están de aquí para allá, que les gusta saltar, brincar, pues usan el lenguaje corporal, expresan lo que sienten a través de los movimientos. Entonces hay que ver que algunos movemos mucho más los brazos, otros tenemos que tener algo en nuestras manos para poder expresar lo que sentimos.
Y otro determinante pues que nos permite saber qué estilos de aprendizaje predominan es cómo resuelven ellos sus problemas, cómo ellos resuelven sus dificultades. Por ejemplo, los kinestésicos se pondrán rápidamente a manos a la obra, entonces son aquellos que se pone la actividad, ya lo quieren realizar, ya lo quieren hacer, ya saben cómo hacerlo, porque todo les gusta elaborarlo a través del movimiento y de las manos, entonces siempre están atentos a ya realizarlo. ¿Sí? Entonces los estudiantes, como ejemplo, con el aprendizaje visual siempre mirarán de qué manera lo pueden solucionar. Entonces son aquellos que miran primero alrededor, miran al uno, miran al otro, para ver cómo pueden empezar a solucionar el problema. Y los auditivos, pues, buscan de una otra manera dialogar, discutir y hablar de todo lo que puede realizar y cómo lo puede ejecutar para poder llegar a solucionar problemas. Y eso es lo complicado, pues lo difícil en el aula, porque identificar o saber qué estilo de aprendizaje predomina en los niños y las niñas, pues nos lleva un poco complejo, porque no quiere decir que los niños aprendan por separado o porque si utiliza más este o este para X o Y aprendizaje, pues sabemos que los niños pueden utilizar los tres estilos de aprendizaje y encontrar el que predomina es un poco complejo si no estamos, como pues yo diría que el docente puede estar muy atento a estas dinámicas que se ven en el aula y de una otra manera poder utilizar todo lo que le da el medio para poder establecer una práctica pedagógica adecuada y de otra manera que le pueda influir e iniciar a toda esa situación. Bien, entonces es importante pues ver que estos estilos de aprendizaje nos llevan a que en el desarrollo de una clase con enfoque DUA nos permita generar procesos de desarrollo del aprendizaje de una manera igualitaria y que todos tengan la posibilidad de llegar al aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que también nos permite identificar esas barreras, identificar esas dificultades y esas situaciones que pasan con los niños y las niñas dentro del aula. Y no solamente ahí dentro del aula, también hay que fijarnos un poco más hacia fuera de ese contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que también tenemos que mirar qué situaciones complejas existen alrededor de ellos. Por ejemplo, en la casa, en este caso la familia, cómo se comporta, cómo es la actitud frente a ellos, porque hay otros factores que influyen directamente y que pueden dificultar o poner barreras en el desarrollo del aprendizaje como una acción que de otra manera, como nosotros como docentes, pues debemos buscar y de otra manera mitigar para que eso no suceda. Bien, para continuar con esto es importante eh, determinar y comprender que los estilos de aprendizaje nos permiten de una otra manera eh, utilizar y enfocar de una manera mejor y fortalecer nuestra práctica pedagógica en el aula. Como dinámica para poder eh, dinamizar nuestro próximo encuentro online, que se realizará en las próximas sesiones de acuerdo a su horario establecido por la universidad, eh, pues hablaremos y que ustedes nos comenten o compartamos cómo nos imaginamos una clase con enfoque DUA o cómo usted realizaría una clase DUA o qué elementos o estrategias utilizaría para realizar una clase con enfoque DUA. Entonces, con estos elementos que hemos venido abordando y con estos eh, antecedentes que hemos venido eh, dialogando, pues las invito a que de manera de actividad previa pensar cómo realizaríamos una clase con enfoque DUA para poderlo organizar. Entonces, con todo lo que ya hemos hablado, con lo que vamos a tocar en los próximos minutos, pues realizar ese ejercicio allá cada uno y llevarlo como propuesta a la clase online. Eh, para continuar con ese proceso, pues poder, digamos, identificar los estilos de aprendizaje en los niños y las niñas y cuál predomina en el aula, pues nos permite también, de una otra manera, también comprender, más que comprender, también identificar eh,
posibles alteraciones de desarrollo en los niños y las niñas o posibles dificultades en las habilidades escolares en los niños y las niñas, porque sabemos que no todos aprenden de la misma manera, no todos siguen los mismos ritmos o las mismas intensidades en el aprendizaje, pues eh, esto nos ayuda también de una otra manera a identificar esos casos que de una u otra manera tenemos que tenerlos en cuenta para poder elaborar y planear esas estrategias que nos permita, uno, que sin exclusión y sin discriminación, hacer actividades pensadas en él, pero que involucra a todos. Entonces, recuerde que el DUA es una situación de integración que nos permite integrar, pero también incluir actividades y procesos que generen un aprendizaje general para todos. Entonces, al identificar esa situación de si hay algún niño o una niña que tenga dificultades en las habilidades escolares, pues eh, el docente pues tiene que empezar a hacer esos ajustes razonables, que pues esto lo de los ajustes razonables lo hablaremos un poco al final y lo aterrizaríamos mejor en la sesión que nos falta para para la próxima semana. Estos estilos de aprendizaje nos lleva a ello, a que podamos entender y comprender esta situación y que más que un docente, también somos un orientador y un guiador en los procesos educacionales en los niños y las niñas. Por eso es importante que entre la institución educativa exista la interdisciplinariedad, donde podemos entender que debe estar, debe comprender lo administrativo, la parte orientadora y la parte, pues, digamos, práctica y educativa, que es la que encarga del docente. Entonces, el docente, de otra manera, es el que logre articular todas estas acciones para poder mejorar y el desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas. Cuando se habla de ajustes razonables, ¿eso qué quiere decir? Que el docente ya, de otra manera, ya ha hecho un trabajo conjunto con la orientadora o la psicóloga o la psicoorientadora en el enseñamiento educativo, ya se ha informado a las entidades correspondientes, ya se ha empezado a hacer un trabajo desde la familia para así luego hacer un proceso que se llama adecuaciones al currículo. Entonces, a raíz de esa identificación y de situaciones que presente X o Y niño, pues así hacer los ajustes adecuados y pertinentes que tengan que ver con la situación de lo curricular. Entonces, como sabemos que hay unos lineamientos curriculares, que la educación debe alcanzar unos ciertos eh, estándares dentro del proceso educativo en el año escolar, pues esas adecuaciones pues tienen que mirar enfocada a que ese niño o esa niña alcance de una otra manera también esos logros. Pero lo único que cambia es que su proceso va a ser un poco distinto y que va a generar unos procesos más acordes a alcanzar a lo que se puede hacer con la mayoría de niños y niñas. Entonces, esa es la situación que enfoca a que el DUA nos permite, uno, generar una clase con mayor dinámica, con mayor, con mayor practicidad, donde vincula a todos los niños y las niñas de manera equitativa e igualitaria, pero a su vez nos permite también que los niños y las niñas que tengan que tengan dificultades en el desarrollo de las habilidades también puedan hacerlas sin necesidad que haya una separación o una discriminación, inclusive una exclusión dentro del aula de clase. Bien, como para dar un descanso frente a esta situación de cómo los niños aprenden, y antes de pasar al siguiente punto, que vamos a hablar un poco sobre los principios fundamentales en que se basa el diseño universal de, de los niños y las niñas, eh, quiero que miren el siguiente video. ¿Sí? El siguiente video. El siguiente video tiene una duración de entre 10 y 11 minutos. Que este video se llama Cambiando paradigmas en la educación, de un, de un de un señor, un profesional, él se llama Ken Robinson y es un experto que habla mucho de la importancia de la creatividad y la calidad de enseñanza y la innovación y los recursos humanos. Entonces hace una crítica al sistema educativo y cómo los niños y las niñas también de otra manera necesitan de algunas cosas y para el aprendizaje. Y pues lo quiero mostrar porque habla una cosa muy interesante de manera, pues uno, a manera de crítica, pero también de manera de cómo podemos de una otra manera
que pensar que el sistema se puede organizar y se puede educar para alcanzar el desarrollo y el aprendizaje. Y allí es muy interesante porque habla algo muy específico que en particular personal y creo que a muchos los docentes nos gusta, es la situación del pensamiento divergente. Entonces, los voy a dejar para que vean este video. Cambiando los paradigmas. Actualmente todos los países del mundo están reformando su educación pública. Y hay dos razones para esto. La primera es economía. La gente trata de resolver cómo educamos a los niños para que encuentren su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Considerando que no podemos anticipar cómo lucirá la economía al final de la próxima semana, tal como lo demostró la reciente crisis. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultura. Cada país está tratando de entender cómo educamos a nuestros niños para que tengan un sentido de identidad cultural y de esa manera pasar nuestros genes culturales a la comunidad mientras se es parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadrar ese círculo? El problema es que tratan de llegar a futuro haciendo lo que hicieron en el pasado y alienando de esa manera a millones de niños que no le ven propósito de ir a la escuela. Cuando nosotros íbamos a la escuela, la historia nos enseñaba que si trabajábamos duro y nos iba bien, obteníamos un título universitario y luego un trabajo. Nuestros niños no creen en eso y por cierto no están equivocados. Es mejor tener un título que nada, pero ya no es garantía y particularmente esto te lleva a dejar de lado lo que para ti es importante. Algunas personas dicen que tenemos que elevar los estándares como si se trata de un avance, como si se tratara de un avance. Sí, realmente deberíamos. Sí, realmente deberíamos, ¿por qué lo bajarías? Me he encontrado con un argumento que los persuade de bajarlos, pero elevarlos, por supuesto que hay que elevarlos. El problema es que el actual sistema educativo fue diseñado y concebido y estructurado para una época diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de mediados del siglo XXI, no había sistema educativo público, realmente no. Podías ser educado por los jesuitas, es decir, si tenías el dinero. Pero la educación pública pagada por los impuestos era obligatoria para todos y de distribución gratuita. Era una idea revolucionaria y muchas personas también la objetaban. Decían, no es posible que muchos niños de la calle y de la clase obrera se beneficien de la educación pública. No son capaces de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estamos malgastando el tiempo en esto? Así que esto también fue desarrollado sobre una completa serie de supuestos sobre la estructura y capacidad social, dirigido por un imperativo económico de la época, manejado directamente a través de un modelo intelectual de la mente, que esencialmente es la visión de inteligencia de la Ilustración. La verdadera inteligencia consiste en nuestras capacidades de razonamiento deductivo y el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que vinimos a pensarlo como habilidad académica. Y esto está en lo profundo de los genes de la educación pública, que realmente hay dos clases de personas, académicas y no académicas, gente inteligente y gente no inteligente. Y la consecuencia de esto es que muchas personas brillantes piensan que no lo son, porque han sido juzgados por esta particular visión de la mente. Así que tenemos doble columna, económica e intelectual. Y mi visión es que este modelo ha causado un caos en la vida de muchas personas. Ha sido fantástico para algunos que se han beneficiado mucho de esto, pero la mayoría de la gente no. En cambio, ellos sufren de esto. Esta es la epidemia moderna y es tan inapropiada como ficticia. Este es el juego del TDAH. Ahora, este es un mapa de TDAH en Estados Unidos o de medicación para TDAH. No me malinterpreten, no quiero decir que no existe el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No estoy calificando para afirmar tal cosa. No soy de la mayoría de los psicólogos y pediatras que sí creen que esto existe, pero es aún algo para debatir. Lo que sí sé como un hecho es que no es una epidemia. Estos niños están siendo medicados,
tan rutinariamente como nosotros nos sacábamos las amígdalas, basado en los mismos caprichos y en las mismas razones médicas de moda. Nuestros niños están viviendo el periodo de estímulo más intenso de la historia de la Tierra. Están siendo asediados por información que llama su atención de cada plataforma, computadoras de los iPhones, de avisos publicitarios, de cientos de canales de televisión, y por eso son penalizados, porque se distraen. ¿De qué? De cosas aburridas, la mayor parte de la escuela. Me parece que no es total coincidencia que el incremento del TDAH fue paralelo al incremento de los exámenes estandarizados. A estos chicos se le da Ritalin y todo tipo de cosas con frecuencia, drogas bastante peligrosas, para que se enfoquen y se calmen. Pero de acuerdo a este mapa del déficit de atención, se incrementa a medida que viajas al este del país. En Oklahoma, la gente comienza a perder interés. En Arkansas, apenas pueden pensar correctamente. Y para cuando llegan a Washington, están totalmente perdidos. Y creo que para eso hay una razón aparte. Es una epidemia ficticia. Si piensan en esto, el arte, y no creo que sea exclusivo del arte, creo que también incluye las matemáticas y las ciencias, pero no digo las artes particularmente porque son las víctimas de la mentalidad actual. Particularmente, las artes se dirigen especialmente a la idea de experiencia estética, y la experiencia estética es cuando nuestros sentidos operan en su máxima expresión. Cuando estás presente un momento en el auto, cuando estás impactado de entusiasmo por lo que estás viviendo, cuando estás totalmente vivo. Y lo anestésico es cuando cierras tus sentidos insensibilizándote a lo que está pasando. Y muchas de estas drogas son eso. Estamos haciendo transitar a nuestros niños por la educación anestesiándolos. Y creo que debemos hacer exactamente lo opuesto. No debemos encerrarlos. Debemos despertarlos a lo que está dentro de ellos. Pero el modelo que tenemos es este. Creo que tenemos una educación que es modelada en interés del industrialismo y a semejanza de este. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas están aún organizadas con bastantes semejanzas en las fábricas. Toque de timbres, instalaciones separadas, materia separada especializada. Todavía educamos a los niños en grupos. Los ingresamos al sistema por grupos de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ese supuesto de que lo más importante que tiene en común es la edad? Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Conozco niños que son mucho mejor que otros niños de su misma edad en diferentes disciplinas, o en diferentes momentos del día, o en mejores pequeños grupos que en grandes grupos, o aún por su propia cuenta. Si están interesados en el modelo de aprendizaje, no se comienza desde una mentalidad de línea de producción. Es esencialmente una mala conformidad que va en aumento. Si miramos el incremento de la estandarización, de las pruebas, planes de estudios estandarizados. Y se trata de la estandarización. Creo que necesitamos ir en la dirección exactamente opuesta. Es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un gran estudio reciente sobre el pensamiento divergente, publicado hace un par de años. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. He definido la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El pensamiento divergente no es un sinónimo, pero ayuda. Es una capacidad esencial para la creatividad. Es la habilidad de ver muchas posibles respuestas a una pregunta, muchas formas de interpretar una pregunta, de pensar en lo que Ed Bono llamó pensamiento lateral, de pensar, no solo de forma lineal o convergente, de ver múltiples respuestas y no solo una. Es decir, vamos a probar esto. El ejemplo del bacalao. A la gente se le puede preguntar que diga, ¿cuántos usos se te ocurren para un sujetapapeles? Una pregunta de rutina. La mayoría de la gente puede dar de 10 a 15. La gente buena a esto puede dar 200. Y lo hacen diciendo, ¿puede ser de 61 metros de alto y de goma espuma? Como si un sujetapapeles tuviera que ser Jim, como lo conocemos. El test fue dado a 1.500 personas. Está en un libro llamado Brickpond and Beyond, y en lo práctico del test, si superaba un cierto nivel, eras considerado un genio en el pensamiento divergente. Mi pregunta a esto es,
¿Qué porcentaje de la gente encuestada, de los 1500, tuvo un resultado de nivel genio para el pensamiento divergente? Necesito saber algo más sobre ellos. Eran niños de jardín. ¿Qué piensan? ¿Qué porcentaje de nivel genio? 80. Ok, 90%. ¿80? Ok, 90%. Ahora piensen que fue un estudio longitudinal, así que volvieron a testear a los mismos niños 5 años después de 8 a 10 años. ¿Qué piensan? ¿50? Nuevamente lo volvieron a testear 5 años más tarde, de 13 a 15 años de edad. Pueden ver una tendencia. Esto nos cuenta una historia interesante, porque pueden imaginar que va al revés, o no. Comienza no muy bien, pero te vuelves mejor a medida que creces. Pero esto nos muestra dos cosas. Una es que todos tenemos esta capacidad. Y dos, en su mayor parte, se deteriora. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos cuando crecen? Mucho. Pero una de las cosas que más convencido estoy es que para entonces se vuelven educados. Pasan 10 años en la escuela donde le dicen que hay una respuesta y está al final. Y no miren, y no copien, porque eso es engañar. Fuera de la escuela a eso le llaman colaboración, pero estamos adentro. Esto no es porque los maestros lo quieran así, sino porque simplemente pasa así. Es porque está en la reserva energética de la educación. Debemos pensar diferente sobre la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja concepción sobre lo académico y lo no académico, abstracto, teórico, vocacional, y ver lo que es, un mito. Y en segundo lugar, debemos reconocer que la mayoría del gran aprendizaje sucede en grupos donde la colaboración es la fuente de crecimiento. Si atomizamos a la gente, si los separamos, que trabajen separados, creamos una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de aprendizaje. Y en tercer lugar, es crucial para la cultura de nuestras instituciones los hábitats de nuestras instituciones y los hábitats que ellos ocupan. Anteriormente, pues vas también a hacer un punto de, digamos, de reflexión al iniciar nuestra próxima sección. Pues lo quise mostrar acá en esta presentación como para también descansar un poco de, de lo que veníamos hablando y como para también tener una mirada crítica a, pues, digamos, a los procesos que se dan en nuestro sistema de educación existentes en el país bueno, generalmente él hace una crítica general a los sistemas de educación que existen en el mundo. Lo que pues quiero ahí como resaltar es que debemos eh, buscar medios y fortalecer el pensamiento divergente de los niños y las niñas. El pensamiento divergente de los niños y las niñas lo tienen y nacen con ello. La situación es que el sistema se lo coarte y se lo suprime. Bien, entonces ya para volver y cerrar ese paréntesis, pues volvemos a la intención de continuar con el tema central de nuestra, de nuestro videoconferencia y nuestro tema del día de hoy. Dentro del desarrollo del diseño universal del aprendizaje y de acuerdo a los elementos que recoge de la neuroeducación y todo este proceso que se lleva en construcción, pues el diseño universal del aprendizaje establece tres principios fundamentales que van en consonancia en cómo aprenden las personas y como la llave, digamos, del aprendizaje, pues que deben estar y presidir en las prácticas educativas. Entonces habla de tres principios. Uno, pues el diseño universal de aprendizaje debe proporcionar múltiples medios de representación. Entonces es como darle respuesta al qué. ¿Sí? Cuando hablamos de darle respuesta al qué, es del qué del aprendizaje. Es aquí donde se activan las redes del conocimiento. Siguiendo este principio, debemos presentar la información al estudiante mediante soportes variados y formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y el procesamiento de dicha información. Entonces aquí podemos decir que dentro de estos múltiples medios de representación encontramos, de, el que el aprendizaje encontramos qué actividades, qué insumos,
o qué situación le podemos brindar al estudiante para que llegue el aprendizaje. En este caso, pues hay que mirar los tres estilos de aprendizaje para hacerlo. No solamente hay que mirarlo, sino que yo creo que las actividades y todo lo que realicemos, las estrategias que realicemos, deben enfocar a que vinculen los tres estilos del aprendizaje. El segundo principio del DUA busca proporcionar múltiples medios de acción y expresión. Entonces, el cómo del aprendizaje. Entonces, acá se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos ofrecer al estudiante diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse. Entonces, ¿cómo haríamos eso en el aula? ¿Cómo haríamos eso en el campo, en el desarrollo educativo? Creo que aquí es como qué elementos buscamos y utilizamos en el aula para llegar al aprendizaje. Por eso habla de que se activan las redes estratégicas. Entonces, ¿qué posibilidades podemos brindar? ¿Mm? Entonces, es tener en cuenta sus saberes, es comprender cómo se organizan y debemos comprender cómo ellos planifican su proceso. Entonces, en esa línea, pues debemos mostrar o brindar las herramientas necesarias para que ellos puedan realizar ese estilo de actividades. Y tres, proporcionar múltiples formas de implicación, o sea, el porqué del aprendizaje. Aquí se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar al estudiante o al niño y la niña, mantener esa motivación y para facilitar su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que aquí, aunque se habló de, digamos, de últimas, pero debería ser el primero, porque sabemos que vivimos en una sociedad muy compleja, donde las familias eh, viven, o sea, algunas familias son fracturadas, no hay una, digamos, una conciencia de la importancia del afecto, en ese caso, como también parte fundamental en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, un niño con las condiciones que se oye, pues necesita de algo que realmente lo motive y se sienta animado a continuar con su desarrollo. Entonces no podemos pensar que un niño que llegue triste al aula, que de otra manera tenga una falencia, digamos, afectiva en la familia, pues es muy complicado, muy difícil de que ese niño se sienta en capacidad y tenga toda a su disposición para desarrollar su aprendizaje. Entonces es importante por eso que antes de partir desde los otros dos principios, pues sí es importante analizarlo desde lo motivacional. Y creo que los docentes estamos dando la tarea a que cada día nuestras actividades y nuestros ejercicios educativos siempre vayan cargados de motivación, ¿sí? Vayan cargados de esa afectividad desde un punto de vista de docente-alumno, de la situación de que hay un buen trato, de que a los niños siempre se les hable correctamente, intentar no realizar prejuicios, porque los docentes siempre estamos dados a inconscientemente o por allá muy en el profundo a decir frases y cosas que se nos sueltan, ¿sí? Es que usted no sirve, es que usted no está haciendo las cosas bien. Entonces hay que como cambiar esa situación y esos chip de decir cosas negativas a pasarlo a decir cosas propositivas. Ejemplo, si las cosas que a uno como docente le parece que no está en lo correcto, pues motivarlo a que sí pueda hacerlo bien, a que lo está haciendo muy bien y que próximamente lo vas a lograr y realizar mucho mejor, por ejemplo. Entonces hay que cambiar esa situación de que lo que decimos de manera negativa lo podamos decir de manera propositiva. Y eso creo que motivaría mucho al niño y a la niña de poder tener un significado en el aprendizaje. Entonces, no podemos pretender que un niño que venga maltratado a nuestra aula, que en la casa en la casa su mamá o su papá solamente recibe gritos de decir, es que usted es muy cansón, es que usted no comprende, es que usted no entiende, a llegar a un espacio educativo donde le estén repitiendo lo mismo, pues creo que eso no funcionaría de la mejor manera. Entonces, en el aula, el ejercicio del docente es que esas cuestiones que vemos las convirtamos en fortalezas para poder y en oportunidades para poder fortalecer esta situación. Entonces ya cuando hablamos del cómo, o sea, sí ya que cómo lo vamos a hacer,
qué buscamos, qué elementos queremos alcanzar, o sea, cómo lo vamos a desarrollar en sí, ese es el término de cómo vamos a desarrollar para que el aprendizaje sea lo que alcancemos a lograr a lo que queremos llegar con todos los niños y las niñas. Entonces ahí vienen digamos, los medios para hacerlo. Entonces, podríamos pensar, eh, utilizar, por ejemplo, acá sí vale la pena utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día pues a los niños y las niñas les llama mucho la atención, pero ese uso de estas herramientas pues hay que llevarlas de una manera adecuada para que de una manera se eduque de doble vía, donde se eduque que se pueden utilizar pero con un fin educativo, no como se está haciendo con la mayoría de padres, ¿no? No, soltémosle el celular al niño y la niña para que se quede quieto y se entretenga, pero no sabemos qué clase de juegos están utilizando, qué clase de páginas está viendo o qué puede realizar con esa situación. Se sabe que, y además cuando hay un celular que tenga acceso a internet, pues pueden haber múltiples situaciones que pueden de una otra manera, en una manera errónea, educar a los niños y las niñas. Entonces, también hay que también educar en el uso de las tecnologías. Entonces, esos medios. Pero hay otros, cuando hay acceso a las tecnologías, pues hay otros medios que nos permiten de cómo poder desarrollar el aprendizaje. Entonces, infinidad, yo creo que cada docente pues tiene su metodología, su enfoque de cómo, de cómo desarrollar el aprendizaje en el aula. Lo único que tendría que pensar ahora con esta situación de los principios de de los estilos de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje es cómo vincular que realmente todos los niños y las niñas aprendan y desarrollen su aprendizaje en el aula, que eso es como lo primordial en esa parte. Y ya cuando hablamos de qué es el aprendizaje, es cómo activamos esas redes del reconocimiento, esas redes del aprendizaje, ¿sí? Eh, ¿Cómo estamos presentando la información? ¿De qué manera queremos que ellos la comprendan? ¿De qué manera queremos que ellos la entiendan? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo la activamos? ¿Sí? ¿Será que con el simple hecho de llevarle una fotocopia donde coloreen o una fotocopia con un cuestionario estamos logrando y estamos activando esa red de reconocimiento? Pues hay que pensar y empezar a mirar otras situaciones, ¿no? Otras actividades que realmente busquen en el niño y la niña activar esas redes, que permita el interés y tomar interés por lo que está haciendo, ¿sí? Porque ya debemos como pasar la página, que no solamente es la fotocopia o la cartilla o la lectura, sino como qué medios utilizamos de demás para poder activar esas redes de aprendizaje. Entonces el DUA de una u otra manera, como que busca que esas situaciones se, se tengan en cuenta y se despierten de una otra manera y se utilicen como eh, prenda de garantía para mejorar el desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, a raíz de eso, recordamos que en la sesión anterior hablamos de este cuadrito, que son pautas del diseño para el aprendizaje, que son, digamos, una propuesta dada por un centro en Estados Unidos que hablan sobre la importancia del uso de las tecnologías en el aprendizaje. Entonces habla de estas redes y ahí explica muy bien de cómo trabajar o digamos de una manera global, de cómo se pueden activar esas redes para el aprendizaje ya puestas en este caso para el diseño universal del aprendizaje. Entonces nos podemos detener en cada una de ellas y pues vamos a revisar como una como para comprender y entender. Entonces aquí sí empiezan desde, desde el por qué, ya estamos hablando de la situación de la motivación, ahí sí como que lo, se, no lo toma como último, sino como una primera situación que hay que poner fija. Entonces aquí en ese que digo que el primer es proporcionar multiformas de compromiso. Entonces estamos hablando de que hay que activar las redes ¿qué? Afectivas, el porqué del aprendizaje. Entonces hablan de tres niveles en cada principio. Entonces hablan del nivel de acceso, de construcción,
de internalización y de la meta. El último, ¿qué es lo que se quiere lograr cuando se utiliza cada principio? ¿Sí? Eso no quiere decir que hay que trabajarlos separados. Cada principio también son como los estilos de aprendizaje, también se interconectan y también se trabajan porque cada uno va con un estilo de aprendizaje. O sea, cada uno se interrelaciona con los estilos del aprendizaje y por eso es importante pues también tener en cuenta que no hay que trabajarlos por separado, sino que hay que todas las actividades y todo lo que se desarrolle se debe realizar en conjunto, de manera articulada y que de esta manera permita una secuencia clara y lógica de lo que queremos desarrollar en el aula. Entonces, cuando queremos que las redes afectivas, digamos, se activen desde el ascenso, entonces dice proporcione opciones para captar el interés. Entonces, ¿cómo estamos en el aula? ¿Qué cosas o qué elementos o qué acciones estamos utilizando para captar el interés de los niños y las niñas en el desarrollo del aprendizaje? Queda como pregunta para que lo tengamos en cuenta en nuestra sesión online, ya con los otros dos puntos que hemos hablado anteriormente. Entonces lo que tenemos acá, yo voy a lanzar algunas preguntas y esas preguntas pues las vamos a tener en cuenta para darle respuesta a los encuentros online o para terminar de complementar algunas inquietudes que tengamos para la próxima sección. Entonces aquí dice que como propuesta dice que optimice las elecciones individuales y autonomía. Optimice la relevancia, el valor y la autenticidad y minimice las amenazas y las distracciones. Yo ya lo compartí anteriormente. Entonces no podemos juzgar y hacer prejuicios en el desarrollo educativo porque estamos incurriendo un error en la motivación. Entonces, al niño escuchar situaciones negativas, pues creo que el niño pues va a generar un bloqueo y una resistencia a, a las actividades que se le llevan propuestas. Y pues acá dice las distracciones. Creo que el primero a estar concentrado en su ejercicio académico es el docente. El docente no, pues no en su ejercicio no se puede distraer, debe estar muy atento a lo que quiere el niño y la niña, para que sí también el niño y la niña vea que el docente está concentrado en él y está 100% eh, a favor de lo que él busca, de lo que él quiere. Entonces es importante, ahí dice, ¿no? Entonces hay que ser capaz de poder comprender el niño a nivel individual, además buscar que siempre sea autónomo, e invitarlo a que siempre diga que sí se puede, que lo puede realizar, que es capaz de lograrlo, ¿sí? Darle valor a lo que dice que darle valor a la relevancia y la autenticidad, ¿sí? Al niño no podemos, si el niño hace una cosa distinta a lo que nosotros buscamos y que nos sorprende, pues hay que darle valor a eso. No hay que decirle, no, eso no es lo que no buscábamos, le hacíamos otro, no hay que darle valor, está muy bien, vamos a fortalecer esa situación y continuar. Creo que a los niños no hay que desmeritar ese valor la originalidad, la autenticidad. ¿Ven? Entonces, en esa misma línea, pues dice que también que hay que proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Entonces dice, resalte la relevancia de metas y objetos, varíe las demandas y los recursos para optimizar los desafíos, promueva la colaboración y la comunicación, aumente la retroalimentación orientada a la maestría. Aquí, a veces los docentes y tenemos un afán de poder cumplir con lo que nos pide, digamos, el Ministerio de Educación o nos pide la institución educativa, que cumplamos con los lineamientos curriculares. Eso sí es importante, pero a veces hay que entender que para poder alcanzar eso, también hay que mirar hasta dónde nuestros niños y nuestras niñas en el aula pueden ir logrando paulatinamente esas metas y esos objetivos. Entonces, hay niños que, como siempre hemos dicho, tienen un proceso mucho más, digamos, mucho más, no es decir más lento, es un ritmo diferente, tiene unos ritmos diferentes que otros. Entonces hay que motivarlo bastante, decirle que sí puede, que las cosas se logran, que no hay que afanarlo tampoco, porque si al afanarlo lo estamos es como apresurándolo y tal vez que a que salte algo a saltar algo importante en su desarrollo que aún él
aún él no lo ha podido desarrollar, valga la redundancia. Entonces hay que motivarlo y estimularlo bastante para que alcance y logre aquellas situaciones. ¿Ven? Y acá habla pues de la internalización que dice proporcione opciones para la autorregulación. Promueve las expectativas y creencias que optimicen la motivación, facilite habilidades y estrategias para enfrentar los desafíos y desarrolle la autoevaluación y reflexión. Entonces aquí quiero resaltar el último, pues como la autoevaluación y la reflexión, es como darle lugar al niño y la niña de que también se autoevalúe y se cuestione y reflexione de lo cómo está realizando su proceso de participación en el aula, si realmente está poniendo parte de él o no en el proceso. Hay que retarlo y que si lo logras, vas a poder continuar, ¿sí? De darle toda esa garantía de que es capaz de poder conseguir el objetivo, de conseguir la meta, de alcanzar lo que él desea, ¿sí? Buscar lo él mismo se ponga metas, que él mismo busque qué es lo que quiere alcanzar y cómo lo quiere lograr, ¿ah? Hoy cambiar, como digamos, cambiar el cheat. A veces todo lo que nosotros hacemos lo imponemos, pero no miramos hasta dónde nuestros niños y niñas pueden alcanzar esta formación. Entonces es importante, pues, que en esa estrategia del compromiso miremos a que él mismo ponga metas y que miremos esa situación. Y con ello, pues, lo que busca como resultado, ¿sí? Aquí le hablan de aprendices expertos, ¿sí? Como lo ideal, pero yo lo vería como la situación de que los niños y las niñas adquieran como habilidad, que sean capaces de tomar decisiones y que sean niños motivados y que siempre estén abiertos al aprendizaje. Y eso realmente pues, pues mejoraría, digamos, y facilitaría el desarrollo de las actividades y las cosas que tiene propuesta el docente. Es un reto tanto para el niño como para el docente. En la segunda redes o en el segundo principio, dice que proporcione múltiples formas de representación. Y como se me olvida, hace que en cada dibujito está como la zona donde el cerebro actúa de acuerdo a la situación. Entonces, en el caso del compromiso, de la motivación, pues está dibujado en verde y pone la parte interior del cerebro. Yo no conozco muy bien la situación del desarrollo del cerebro, pero me imagino que cuando se hace todo ese proceso, estimula y activa esa parte del cerebro. Entonces saben que al tener un cerebro motivado, pues permite que el niño pues adquiera un interés por lo que desea, en este caso pues en el desarrollo del aprendizaje. Entonces ya en el segundo principio habla de proporciones múltiples formas de representación. Entonces habla de las redes del reconocimiento, el qué del aprendizaje. Entonces en esa situación de Morado propone lo siguiente. Proporcione opciones para la percepción. Entonces ofrezca formas de personalización para personalizar la visualización de la información, ofrezca alternativas para la información auditiva y ofrezca alternativas para la información visual. Entonces aquí nos está invitando a que debemos utilizar los tres estilos de qué? Los tres estilos de aprendizaje. Entonces nos está llevando a que los niños y las niñas vinculemos en nuestras actividades los estilos del aprendizaje. Entonces, todas nuestras maneras y todas nuestras actividades tienen que llevar una carga, digamos, visual, auditiva y kinestésica dentro de lo que podamos ver. Entonces, hay que cumplir con las tres cosas. Entonces, bastante movimiento, bastante visualidad y bastante escucha o auditividad en nuestros procesos de formación en el aula. Entonces ahí está que nos invita a nosotros como docentes y tal vez en las casas a que los niños y las niñas tengan muchas más alternativas de, digamos, de poder seleccionar o escoger la manera apropiada de poder generar su aprendizaje. ¿Y quién da esas herramientas? Pues el docente, porque es el que es encargado de llevar toda la práctica pedagógica en esa parte. En la parte de construcción,
hablamos de que se debe proporcionar opciones para el lenguaje y los símbolos. Entonces, aclare vocabulario y símbolos, aclare síntesis y escritura, apoye la decodificación de textos, notaciones, matemáticas y símbolos, promueve la comprensión entre diferentes lenguas, ilustre a través de múltiples medios. Esto acá yo podría decir que podríamos tomar algo de la situación de cómo Vygotsky vio la situación y lo importante que es el desarrollo del lenguaje en la formación de los niños y las niñas, en el desarrollo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos permite que la expresión nos permite, digamos, de una manera desarrollar nuestro aprendizaje. Si vemos los niños y las niñas desde que nacen, inclusive antes desde que nazcan, todo el periodo prenatal, y de ahí en adelante se empieza a hacer unas conexiones frente al lenguaje y después posteriormente a los símbolos. ¿Sí? Entonces por eso es importante la estimulación dentro del lenguaje. Entonces hay que hablar claro. ¿Sí? O sea, la utilización, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho para el aprendizaje y la aprehensión de la lectura, utilizar fichas que inviten a la fonología de las palabras, ¿sí? A los fonemas de las palabras, a utilizar esos medios auditivos para captar de otra manera mejor el sonido de las consonantes en la cuestión de lectura. Y se hace a través de imágenes, a través de pictogramas que nos permitan generar esa situación. Entonces es muy importante que el mensaje que demos en el aula sea bastante claro y bastante preciso en lo que queremos lograr. ¿Bien? Eh, Proporcione opciones para la comprensión. Aquí dice que hay que activar, en el caso de la internalización, dice que active o proporcione conocimientos previos, destaque patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas, guíe el procesamiento de visualización, manipulación de la información y maximice la transferencia y la generación de la información. Entonces, como ven este principio en la línea de utilizar los tres estilos de aprendizaje, pues tenemos que aprovechar todos estos medios, todas esas alternativas para lograrlo. Entonces, eh, si ustedes recuerdan muy bien que cuando iniciamos esta videoconferencia yo hice un recuento de lo que hablamos anteriormente. Entonces estamos hablando de conocimientos previos, eh, como retroalimentando hasta dónde llegamos y hasta dónde sabemos. En este caso, en los niños y las niñas, pues hay que mirar qué saberes y qué conocimientos trae. Y a partir de ello, empezar a fortalecer y a transformar esos conocimientos y a que ellos creen nuevos conocimientos, ¿sí? Para generar esa situación. Es importante que cuando se hace ese proceso, que los niños sean capaces de relacionarse con los demás a través de ideas y conceptos muy claros. ¿Sí? Mueve la situación de lo visual y la manipulación. O sea, estamos hablando de lo visual y lo kinesiético, que es muy importante en el proceso formativo. Y pues aquí se manifiesta también la generación de la información. Es importante informar y utilizar todas las redes posibles para que esto se dé. Entonces también va como los medios y la situación que vamos utilizando. Eso nos lleva a que los niños y las niñas sean ingeniosos, pero además conocedores. Entonces aquí es importante que no hay que dejar de perder la creatividad y que los niños y las niñas a través de la creatividad también pueden acceder ¿a qué? Al conocimiento. A través del juego pueden acceder al conocimiento. Aunque no lo había mencionado antes, creo que el juego es un elemento fundamental e importante que en la puesta del enfoque DUA se debe utilizar. Creo que es digamos, una estrategia que no se debe dejar a un lado, porque el niño o la niña siempre aprende a través del juego. Y además el juego es un motivante en el proceso. Al niño le interesa el juego, entonces el juego puede determinar una situación y además nos puede también articular los tres estilos de aprendizaje. Entonces creo que el juego nos permitiría eh, eh, articular todos estos procesos. Y ya en el otro principio y último, pues dice que está en azul, dice proporcione múltiples formas
de acción y expresión. Entonces aquí hablando, ya están hablando de las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. Entonces nos dice que en el acceso dice que proporcione opciones para la acción física. O sea que estamos hablando de que, específicamente de qué estilos de aprendizaje. Estamos hablando del estilo de aprendizaje de kinestésico. Kinestésico. Entonces, dice, proporciona acciones para la acción física. Varíe los métodos de respuesta, navegación e interacción. Optimice el desarrollo de herramientas y tecnologías de asistencia. Entonces, el estilo de aprendizaje kinestésico nos lleva a que es el al hacer, a que el niño esté haciendo y esté internamente en, interactuando con el hacer. Entonces eso nos permite. Entonces ahí dice que varía los métodos de respuesta, navegación e interacción. Entonces pone retos, movilidad dentro de lo que hacemos. Y pues nos enfoca como en el uso también de las herramientas y la tecnología como un medio para la asistencia y el apoyo, no como el fin del conocimiento de las acciones que queremos lograr. Bien. Acá se proporciona opciones para la expresión y la comunicación. Bueno, acá usted volvió el tema, use múltiples medios para la comunicación, o sea que no solamente es la situación hablada, sino también la situación a través de las redes, a través de las diferentes tecnologías. Entonces podemos utilizar la radio, podemos utilizar la televisión, podemos utilizar, digamos, el computador, pero dentro de eso podemos utilizar videos y otras, podemos utilizar pictogramas, imágenes que lleven a que ellos puedan llegar a esa información. Use múltiples herramientas para la construcción y la composición. Entonces, aquí pasamos al hacer. Entonces, de acuerdo a lo que ellos captan, ellos vean y como lo que se les proporcione, ellos construyan, ¿sí? Elaboren, realicen. Porque a veces no siempre, solamente nuestro ejercicio docente se queda, cuando hablamos del cómo, entonces pinte, dibuje y escriba. Pero no damos la posibilidad de que ellos construyan. Ejemplo, podemos decir que en esta exposición que a través de la lectura de un cuento en voz alta, ¿sí? Ellos después plasmen lo que sintieron y de una manera como expresaron a través de un pintura, de un dibujo, perdón, o a través de otra opción que ellos deseen. ¿Ven? Que se les mostró un video donde habla de qué es tema. Entonces, después de terminar el video, cómo ellos pueden afrontar lo que viene y de qué manera lo pueden organizar. ¿Sí? Que de acuerdo a lo que estamos viendo, qué otras alternativas él puede utilizar para que lo pueda desarrollar. Entonces, recuerde que en el pensamiento divergente, el niño o la niña tiene múltiples formas de llegar al conocimiento o que una pregunta tiene múltiples respuestas o que para llegar a determinado saber se pueden utilizar diferentes vías, no solamente la que ofrece el docente. Desarrollo de fluidez con niveles de apoyo graduados para la práctica y el desempeño. Entonces estamos hablando de qué? De practicidad. Hay que ser prácticos y hay que ser que el niño y la niña se sienta motivado a siempre realizarlo. En este caso en la construcción. Y en la internalización, pues proporciona acciones para la función ejecutiva. ¿Qué es esto? Guía al establecimiento de metas apropiadas, apoya la planificación y el desarrollo de estrategias, facilite la gestión y la información de recursos y mejore la capacidad para motivar el proceso. Entonces, en pocas palabras, hay que ser que ellos sean estratégicos y dirigidos a la meta. Entonces, ¿qué buscamos? Que niños, que ellos mismos pongan sus propias metas, que vayan cada vez diciendo, hoy quiero llegar a tal, mañana quiero hacer esto, yo soy capaz de llegar a esto y esa situación. ¿Qué hace el docente? Pues orientarlo en la medida que lo que se quiere lograr en los lineamientos curriculares. Si el lineamiento curricular dice que el niño tiene que lograr expresión y fluidez verbal, bueno, entonces el niño cómo logra hacia allá, pero que el reto lo proponga el niño y la niña. Entonces, ¿cómo miramos que los niños sean estratégicos, que sean capaces de, digamos, de orientar y generar estos procesos en el aula? Entonces, la intención de conocer estos principios, de relacionar estos principios, nos lleva a algo muy importante, que eso lo vamos a tocar en nuestra próxima sección, y que ustedes se llenen con algunos elementos y unos conceptos claves de cómo hacer una clase DUA, pero a la par, cómo en aquellos casos que marcan una diferencia en el aula,
debido a que aquellos niños que tienen dificultades en las habilidades escolares o que tienen otra patología que permite que su desarrollo en el aprendizaje no sea que, bueno, me explico mejor, que aquellos niños y niñas que de una otra manera tienen dificultades en el desarrollo del aprendizaje puedan también acceder de una manera igualitaria al aprendizaje. Entonces estamos hablando ya así que sería ya como un punto para tomar en la próxima sesión, hablar específicamente de en los planes individuales de ajustes razonables. Entonces, eso es lo que quedaría ahí en el tintero. Pero, si ustedes tienen interés sobre el PIAR, sería un punto que también tocaríamos en la próxima sesión online, que la estaremos haciendo el viernes y el sábado. Como lo veníamos hablando, como lo decía anteriormente, pues la idea es que estos principios pues queden muy claros como elementos importantes para realizar, digamos, una clase con enfoque dúo. Pero además que en el campo, dependiente del campo de formación docente, en este caso pues para las que están en el ejercicio docente, pues tengan los elementos necesarios para poder abordar una clase con enfoque dúo. Y en el caso pues a las que son de otra profesión, en este caso las psicólogas y bueno, y las pedagogas y los psicopedagogos tengan elementos claros para, digamos, saber orientar y guiar a los docentes de se puede crear o cómo se puede realizar una clase con enfoque DUA. Entonces, cualquier, digamos, pregunta, sugerencia que ustedes quieran dar, pues las trataremos en la sesión online. Quiero en la próxima, como en la próxima diapositiva, lo que quiero abordar es que en Colombia, a partir digamos, de esta estrategia educativa, pues buscó como una manera, más que una manera, no, como una herramienta para poder, digamos, favorecer este proceso de desarrollo e inclusión en el aula. Ustedes saben que el sistema educativo en el país pues está buscando que el término de inclusión se viene desarrollando, se viene, articulando con el sistema de educación formal en el país. Y la importancia de que las aulas regulares, como las llamamos nosotros, pues también se pueda trabajar la inclusión. Que hay muchas falencias, sí, que tal vez creemos que el sistema sea obsoleto, tal vez vemos que el sistema de educación no sea pertinente a lo que buscamos, tal vez y puede ser una opción, pero en las manos de cómo trabajemos, de cómo actuemos en nuestro campo educativo, pues está en las manos, en la base que somos nosotros y que la intención es nuestra. Entonces, a nivel nacional, digamos, desde el Ministerio de Educación Nacional, pues se expidió un decreto en el año 2017, donde establece y organiza esa situación de cómo el DUA. Entonces, el DUA, pues digamos, no específicamente habla que se establece el DUA como una herramienta, como una estrategia para la educación y para el término de inclusividad, sino que he mencionado, digamos de otra manera, ¿sí? En el decreto 1421 del 2017, entonces donde dice que se aprueban criterios y orientaciones para la adecuación curricular que se debe realizar a estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto en el preescolar, en la básica y en la media. Entonces ahí cuando hablamos de lo que ustedes vienen preguntando y vienen diciendo es lo de los planes individuales de ajustes razonables. Entonces, en sí este decreto o esta normativa nos habla de los famosos PIAR. Entonces, de acuerdo a este decreto implica que los estudiantes con necesidades educativas especiales en las instituciones educativas se implementen planes individuales de ajustes razonables PIAR a aquellos estudiantes que representan alguna dificultad en el desarrollo del aprendizaje con el fin de realizar adecuaciones curriculares en el proceso de aprendizaje. Entonces el PIAR, digamos, eso es un elemento que nos permite a nosotros como docentes de una manera no diferenciada ni excluyente, pero sí
actuar en estos casos cuando tengamos niños con necesidades educativas especiales, poder cómo incluirlos en el proceso del desarrollo, digamos, normal dentro del aula, que no haya una, digamos, una segregación dentro del aula. Entonces, con los niños que creo que entre comillas son normales, trabajo esto, y como el niño que tiene dificultad lo hago aparte y le hago X actividad. Entonces, más bien el PRIA nos lleva a replantear de cómo podemos que a través de esos ajustes razonables hacemos una actividad que involucre a todos los demás niños y de una manera que el niño y la niña no se sienta segregado ni discriminado en el acto educativo. Entonces, este decreto que propone como protagonista al docente de aula y resalta el componente pedagógico e invita al maestro para que se haga una planeación y ajustes y ajustes de su clase teniendo en cuenta la diversidad en el aula. Entonces es muy importante en esa situación y en esos principios. Y es así como el PIAR se propone como una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica con los estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje y consolidar los ajustes razonables que puedan requerir para favorecer su proceso del desarrollo del aprendizaje. Entonces, con este, digamos, pequeño abrebocas de lo que es el PIAR, y como elemento importante en el sistema de educación del país y que tiene elementos del DUA y que recoge los elementos del DUA, pues la idea es que en nuestra próxima sección, ¿sí? Y si quiere pues lo aclararemos en nuestra sesión online, cómo, cómo trabajaremos el PIAR como base en nuestra próxima sección. Yo creo que debido a la situación de la, de la emergencia sanitaria que vive el país, pues creo que la próxima sesión también va a ser a través de videoconferencia y online. Entonces, yo creo que dejarme la misma estrategia, pero para poder hacer una, digamos, una videoconferencia que no sea tan magistral, que sea hora y media el docente hablando y no haya una posible interacción, entonces sí sería importante que en la próxima sesión online podamos recoger algunos elementos, ¿sí? Que no me permitan a mí establecer una, digamos, una videoconferencia para reunir y despejar todas sus inquietudes y todas sus situaciones con respecto al PIAR. Entonces, como parte de la sección digamos, al final de de la próxima sección online, establecer qué criterios ustedes desean manejar y comprender dentro del PIAR. Yo me imagino que deben estar preocupadas de cómo establecer un buen PIAR dentro del sistema, dentro del aula, qué se debe tener en cuenta para ello, cómo se debe elaborar, que es importante sí, pero la idea es que desde el conocimiento que tengo y pues de lo que también he estado estudiando y cómo lo podemos llevar a la práctica, pues eso depende de cada uno de nosotros y cómo lo debamos abordar. Entonces, eh, les agradezco por la intención y la orientación puesta en esta dinámica. Eh, voy a dejarles, voy a mostrarles un video como para finalizar, pero también para que ustedes, dentro de la presentación que les envíe, pues les voy a dejar el link de de ese video. Entonces, ahí donde está, para que lo podamos orientar de una u otra manera eh, ese video. Entonces, el video pues se llama, es un video sacado también desde una organización que hace un trabajo interesante, eh, en los términos educativos. Entonces lo dejaré ahí para que lo visualicen. Con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje.
El PR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El plan individual de ajustes razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resaltan las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del plan individual de ajuste razonable. La realización del PR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PR se articula con el plan de mejoramiento institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bueno, como pueden ver, pues ahí la idea es terminar como eso. Entonces, de acuerdo con la ayuda y con la ayuda de este video, pues el PR, como lo decía antes, se propone como una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica con los estudiantes con discapacidad o dificultades del aprendizaje y considera los ajustes racionales que puedan requerir para el favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje. Entonces, pues no siendo más con esta videoconferencia, entonces las invito para que en el horario establecido por la universidad nos veamos en nuestra sección online. Entonces, que terminen de pasar un buen rato y espero que cada uno esté en sus casas acatando, digamos, la norma o voluntaria, o sea, más que la norma como la actitud voluntaria de aislamiento social y que solamente salgan a la calle por cosas muy puntuales y precisas que tengan que ver con el desarrollo de la vida. Entonces, nos veremos el próximo viernes o sábado, según lo que corresponda. Hasta luego y que tengan feliz tarde.